Hola a todos y todas, estamos en un nuevo capítulo de este podcast audiovisual que hemos llamado Páginas Sociales, un espacio que intenta ser una vía para la formación de nuestros estudiantes de trabajo social, de psicología, pero también de interés para el resto de la comunidad académica de la Universidad de las Américas y también realizar, como no, un aporte y una contribución externa a la sociedad chilena en particular y a los fenómenos y problemáticas que muchas veces desde las ciencias sociales podemos conversar y dialogar con personas que nos puedan ayudar a visualizar estas situaciones desde una visión más experta, ¿no? Es en ese entendido que hoy día nos acompaña Ramón Gómez. Muchas gracias por acompañarnos. Ramón Gómez es activista de móvil desde 1993, autor de los informes anuales de derechos humanos de la diversidad sexual y de género y de textos como Educando en la diversidad, Orientación sexual e identidad de género en las aulas, y Nicolás tiene dos papás. Es periodista y magíster en educación. Y le hemos invitado a desarrollar con nosotros una temática en torno a educación y derechos LGBTI. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros, con nosotras. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad y por abrir el espacio a debatir sobre esta temática, que es importante que todo el mundo la sepa, sea la profesión que tenga. Así es, de hecho, bueno, yo partía comentándole a Ramón que no soy para nada experta en la temática, solo una persona interesada. Creímos como equipo que efectivamente una forma de enfrentar, afrontar y dialogar es justamente dejar el espacio del expertise y más bien abrir el espacio del compartir, ¿no? Y qué mejor en este caso que abrir este espacio y conversar contigo en este caso, ¿no? Sí, sí. La temática LGBTI ha sido una temática que costó mucho que entraras a las universidades. Yo recuerdo que la primera vez que hablamos de esto fue el año por ahí 93, 94, en una universidad donde los estudiantes se manifestaban porque nosotros íbamos. Es Uf. decir, ni siquiera los docentes, sino que los estudiantes. Así que eso demuestra cuánto ha cambiado el país, que ahora se puede hablar de la temática, pero el hecho de que se pueda hablar no significa que se sabe sobre la temática. Y por eso es que Así estas es. iniciativas son bastante buenas. Así es, así es. Partamos por preguntas más formales e institucionales. Ramón, cuéntanos un poco cuál es la misión y visión de Móvil, desde dónde se define y cuáles son los principales ámbitos de acción en que están concentrados actualmente. Sí, el móvil tiene como misión principal, primordial, la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bi, trans e intersex. Cuando hablamos de LGBTI, nos estamos refiriendo a ese conjunto de población que es lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual. La promoción y defensa de estos derechos abarca distintos ámbitos. Uno relevante, yo creo que el móvil se inició fue aquel que trataba de educar a la ciudadanía, sensibilizar a la ciudadanía para contribuir al cambio cultural. Y para eso una de las tareas que Móvil realiza desde su inicio tiene que ver con eventos públicos, eventos públicos como marchas, festivales de cine, foros, ponencias en las universidades o en los institutos, en los colegios, y eso contribuye mucho al cambio cultural. Pero junto al cambio cultural es importante ir promoviendo la defensa de derechos humanos de personas que ven violentadas sus derechos desde el punto de vista individual. Todavía y en el pasado hay personas que son vulneradas a sus derechos en el trabajo, en la educación, en su propia familia, y en caso de extremo algunas personas son asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. Esas personas necesitan algo muy relevante, que es orientación psicológica y legal. Nosotros brindamos asesoría, yo creo que esa es la columna vertebral del móvil, ese tipo de asesoría que brindamos durante todo el año de manera gratuita a todas las personas que denuncian este tipo de discriminación. Es importante así hay que aclarar, porque esto genera muchas dudas. Nosotros atendemos a todas las personas lesbianas, gay, bi y trans, a todos los LGBTI, y la verdad que no. Atendemos a las personas LGBTI que son discriminadas por ser lo que son. Si a alguien lo asaltan en la calle, en la vía pública, y ese asalto no tiene nada que ver con que ser LGBTI, no corresponde que nosotros brindemos orientación, sino que vaya a un organismo público. Solamente vamos a orientar y ayudar cuando la razón de la vulneración de derechos está motivada por la orientación sexual y la identidad de género. Y ese ha sido nuestro trabajo más diario, es un trabajo que no descansa de lunes a domingo, no tenemos horario ahí, no ha parado tampoco con la pandemia,
con la pandemia han aumentado mucho los casos de violencia intrafamiliar. Y otro ámbito que trabajamos tiene que ver con la asesoría legislativa y jurídica. Gran parte de los proyectos de ley que se han elaborado y que reconocen los derechos de la población LGBTI, fueron muchos de ellos redactados o corredactados desde nuestra organización y de otros movimientos LGBTI. Y lo mismo pasa con las políticas públicas. Lamentablemente en este país aún no llegamos a un momento donde el Estado o las autoridades del Estado actúen por sí solas. Siempre han actuado con la presión de organizaciones como la nuestra, de otra manera no se mueven. Y ahí se ha avanzado mucho en políticas públicas de igualdad de derechos. Lo que no trabajamos muy poco tiene que ver con la asistencia social, pero un ámbito donde sí nos desenvolvemos bastante es la educacional. Y ahí estos textos que hemos lanzado de educación para educación de los párvulos y en la época, en la enseñanza media, y los informes anuales de derechos humanos que sirven mucho para la universidad, también contribuyen en ese ámbito. Muchas gracias, Ramón. Sí, estaba pensando lo que decías un poco de la presión organizacional, ¿no? La verdad es que es difícil pensar contextos contemporáneos en donde efectivamente los cambios no se den gracias a que existe sociedad civil organizada, y por eso nos pareció interesante llamar en este caso y contactarles a ustedes, ¿no? Te quería trasladar, este es un zoom súper profundo, trasladar desde lo más general de esta pregunta que te hacía sobre el móvil a una situación bien particular que te quería comentar y que surgió a propósito de esta entrevista entre el cuerpo académico de la facultad. Nos ha Okay. pasado mucho a nosotros, a nosotras, que en el marco del proceso formativo que como universidad desarrollamos, no hemos podido percatar cómo las nuevas generaciones de estudiantes se instalan a partir de ciertos íconos artísticos, visuales, performáticos, representaciones ambiguas en torno a la sexualidad que eventualmente a nosotros nos cuesta mucho entender y como académico, aquí yo me pongo en ese espacio, de repente no logramos empatizar o comprender bien, ¿no? El mundo anime, los juegos de realidad virtual en donde tú puedes elegir ser quien quieras y puedes cambiar además en distintos momentos. Entre otros, son productos de consumo masivo cada vez más en un grupo etario juvenil donde el mensaje en torno a la genitalidad, la sexualidad y las identidades sexuales parece no ser tema, y a nosotros como que nos llama harto la atención. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que estas manifestaciones aportan a la discusión en torno a la autorrepresentación y a la autonomía sexual, o tal vez genera dificultades para ustedes? ¿Cómo lo No, ven? sí. Creemos que sin duda aportan. De hecho, justamente aportan en el sentido de que van normalizando y contribuyendo a que se vea con naturalidad y con normalidad algo que en el pasado pudo haber sido visto con interrogación o como algo que no era normal o que era excepcional. eh, Se tiende mucho a menospreciar el aporte desde la arte o incluso desde la farándula en los avances culturales, pero nuestra experiencia como movimiento LGBTI, quizás no sé si otros movimientos, el de mujeres o de inmigrantes, de raza negra, podrían seguir esta lógica, pero por ejemplo nosotros avanzamos mucho gracias, por ejemplo, la farándula, cuando los primeros personajes de farándula comenzaron a salir del armario. ¿Qué provocó eso, para en términos prácticos? Provocó, por ejemplo, que se estaba hablando de homosexualidad o de transexualidad a la hora de 11. Y el móvil nos tenían en la hora de las noticias a las 9. Entonces, la farándula abrió esa puerta para que este tema llegara a la hora de almuerzo, a la hora de 11. Y eso fue un aporte. En el caso de los anime o los monos, sobre todo esto, principalmente historietas que vienen de Oriente, la verdad es que siempre jugaron un rol bastante importante. El problema es que nadie lo veía. Los que nos veíamos eso en ese momento éramos los niños LGBTI de esa época, que siempre vimos estos monos medio ambiguos, pero siempre estuvieron ahí. Estos monos japoneses siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron diciéndonos que la manera de ser hombre o mujer no estaba del todo definida entre blanco y negro, sino que había mucha sutileza, muchas maneras de ser hombre, muchas maneras de ser mujer, y que ahora, en este siglo actual, ya esto se exacerba, ¿no? Y hay múltiples maneras. Y eso contribuye sin duda al cambio. O sea, a los chicos y chicas ahora les cuesta menos
y en algunos casos no les cuesta nada entender a la diversidad sexual y de género, eso pasa porque han sido educados y sensibilizados o han sociabilizado con este tipo de imágenes, con este tipo de textos que antes eran más sutiles o eran objeto de censura, y felizmente en la actualidad ya no sucede eso. Y para nosotros eso es muy relevante porque en la actualidad, cuando, por te doy un ejemplo concreto, cuando tenemos que ir a la escuela a dar charlas sobre diversidad sexual, generalmente con quienes más tenemos que hablar es con los docentes y no con los estudiantes. Y estoy hablando de estudiantes de 14, 15, 16 años, es decir, que tienen el panorama totalmente claro y no les complica, y al verlo con total naturalidad no hay nada que explicar. Nosotros siempre damos este ejemplo que decimos, a los adultos tenemos que explicarle qué es la homosexualidad y la transexualidad citando estudios, demostrándole con las ciencias que no somos enfermos, que no somos pecadores, que no somos inmorales. Ya a los menores, a las generaciones nuevas, basta que le digamos que somos personas y no es necesario explicarle nada más, y con eso se quedan. Y eso es un cambio generacional muy, muy relevante. Y es un aprendizaje para nosotros y nosotras. De hecho, quisimos instalar esta pregunta, fue una sugerencia, como te decía, de nuestros académicos, porque es algo que nos pasa en lo cotidiano, esta diferencia generacional que tú mismo dices que les pasa mucho en los colegios, cuando en las universidades también nos pasa, porque en Yeah. realidad ya se nos empiezan no sé, nos empiezan a salir arrugas inmediatamente cuando efectivamente nos enfrentamos a este tipo de temas. Es impresionante. A propósito de lo mismo que tú decías, ¿no? De esta idea de que la realidad no es binaria. ¿M? Las ciencias sociales tienen una súper prolífica discusión en torno a conceptos como identidad y diferencia. En algunos casos ubicando ambas en lugares opuestos, ¿no? ¿Cómo transitan y han ido como organización resolviendo el tratamiento del concepto de identidad, el surgimiento de este concepto de identidades sexuales como noción a veces estática de autorrepresentación y la diferencia al interior del colectivo? ¿Les pasa de repente que efectivamente hay visiones en donde la autorrepresentación de identidad se plantea de manera muy unívoca y tiene choques con la discusión o la instalación del tema de la diversidad y de la diferencia? Ok, bueno, los conceptos de identidad han ido cambiando no solamente la población en general, sino que el movimiento LGBTI también ha ido cambiándolo. Es decir, nosotros también hemos ido aprendiendo y también nos hemos ido sorprendiendo con lo que hemos ido conociendo y viendo. En términos prácticos, cuando el móvil se creó, el móvil movimiento antiguo, se creó en el año 91, y ahí todos eran homosexuales. Claro. La transexualidad era un concepto que apenas existía. Uno pensaba que ser trans era ser un gay que se vestía de mujer o una lesbiana que se vestía de hombre. A ese nivel de ignorancia había. Con suerte sabíamos apenas lo que era la homosexualidad. Entonces el concepto de identidad fue algo que fue algo que avanzó en su desarrollo y en su comprensión de los movimientos LGBTI. De ser un concepto que no existía, no se entendía como identidad el hecho de ser LGBTI, pasó a ser un concepto que se defendía como algo identitario y como algo que, que te definía en algunos aspectos de la vida, y tenía que ver en el aspectos con el amor, la forma de construir familia, de construir pareja. Pero avanzado en ello, se va avanzando en otras ideas que tenían que ver con que la identidad LGBTI era tan distinta y tan diversa y tan amplia como la identidad heterosexual, porque ¿cuál sería la identidad heterosexual? Es decir, es tremendamente casi imposible definirla. Bueno, lo mismo pasa con la identidad lésbica, con la identidad trans, con la identidad gay o con la identidad bisexual. Es muy difícil llegar a una conclusión de que lo que se entiende por identidad LGBTI. Ahora, si tuviese que resumirse, podríamos decir que tenemos un denominador común, los LGBTI, que eventualmente, en algún momento de nuestra vida o durante toda nuestra vida, podemos ser vulnerados en nuestros derechos en razón de nuestra propia identidad, nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual. Pero junto a eso, la población trans, que la que yo creo que ha avanzado con bastante fuerza en los últimos 4 o 5 años en el reconocimiento de sus derechos y en la visibilidad de su existencia, viene a romper todos los parámetros de lo que significa ser hombre o ser mujer.
y rompen con una lógica que yo creo que la existió desde siempre, que tener pene era sinónimo de ser hombre y tener vagina era sinónimo de ser mujer. Y las personas trans nos vienen a decir, ojo, hay mujeres con pene y hombres con vagina. Y eso rompe toda la manera, de todas las visiones históricas, tradicionales y culturales que habían de la manera como se entendía el hombre y la mujer. Y además da mucha pena darnos cuenta que teníamos una visión bastante genitalizada de lo que significaba ser hombre o ser mujer, que estaba muy definida por lo que teníamos entre medio de las piernas y no estaba definida por otros elementos que tienen que ver con la identidad. Eh, Felizmente las personas trans han ido construyendo su propia identidad. Yo creo que eso ha costado más que a lo gay y a lo homo y lo lésbico. ¿Y por qué? Porque eh, ¿dónde encuentras tú referentes para crear tu propia identidad? En otros trans, en la manera de avanzar en tu propia identidad. Pero el problema es que otros trans reproducían lo que la cultura dominante decía que significaba ser hombre o mujer, entonces también reproducían lo que la cultura dominante decía. Y en la población trans esto se nota muy claro. Fíjate que hasta hace 10 años atrás, la mayoría de la población trans, por ejemplo, las mujeres trans, exacerbaban lo que la cultura decía que era ser mujer. Las mujeres se pintaban un poco, las mujeres trans se pintaban el doble, por ejemplo, o usaban taco más alto que el promedio de las mujeres, porque eso significaba ser femenina. Y lo que tuvo que hacer la mujer trans fue diciendo, no, ojo, eso tampoco significa ser femenina, yo puedo perfectamente andar con pantalones, con zapatillas y ser femenina, y podría no pintarme ni maquillarme y ser femenina. Y avanzar a esa comprensión de lo que es ser hombre o mujer, yo creo que contribuyó a definir de otra manera la identidad. Y ahora los jóvenes han dado otro vuelco, sean trans o no trans, sean hetero, gay o bi. Hay muchos jóvenes que al margen de su orientación sexual y su identidad de género dicen, no, yo rechazo estos conceptos de hombre y mujer, no me representan. Mucha gente dice, ah, ya, seguro que este es gay o lesbiano, transexual. No, hay muchos jóvenes heterosexuales que están en esa lógica de rechazar este binarismo, de rechazar esta manera en la cual los seres humanos fuimos divididos, y que además esa división no solamente fue conceptual, sino que acarreó funciones, roles, y discriminación, y machismo, y misoginia, y todo lo que acarreó, y los jóvenes actuales no están en esa lógica. Entonces, nosotros en nuestras charlas hemos tenido que ampliar también nuestros conceptos de lo que significa ser hombre, ser mujer, y también hablar de que hay quienes no se identifican con ser hombre o ser mujer. Y yo creo que algo, terminando de responder, algo relevante, el concepto de la diferencia, yo creo que es un concepto todavía bastante polémico y el cual no hay consenso al interior de los movimientos LGBTI si correspondería o no correspondería usarlo. Esto porque se entiende que la diferencia significa marcar, ponerte automáticamente en el margen. O distinto a qué? Distinto a lo mayoritario y a lo normal. Para muchos el concepto de diferencia acarrea toda esa visión. Lo mismo pasa con el concepto minoría, ¿no? Que minoría es como despectivo, y entonces acarrearía una visión bastante simplista o no clara de lo que es ser LGBTI. Pero también una visión mucho más amable del concepto de diferencias, que es el derecho a decir que, ah, porque el hecho de que somos todos diferentes es que se construye diversidad de la humanidad. Si fuéramos todos iguales, no habría libertades, todo sería muy monótono, todo sería definido de manera preestablecida, y justamente la diferencia es la que nos hace ser seres individuales y únicos. Nosotros, si bien esta indiferencia en el movimiento para abordar este concepto, nosotros como móvil lo reivindicamos. Pensamos que un concepto de diferencia es un concepto positivo, es un concepto que permite reconocer la variedad de formas de ser, de sentir y de amar. Y de otra manera, si ocupáramos el concepto de la iguales para explicar esto, anularíamos justamente la rica diversidad. Mm. Qué interesante esa reflexión, como que efectivamente hay una discusión que es también política y que se instala también en las ciencias sociales, ¿no? De que hablar de diferencia es decir, bueno, entonces hay algunos iguales, como en esta misma lógica binaria, ¿no? Claro, Y sí, es sí. interesante también cómo lo han resuelto ustedes, que finalmente es reivindicar, no, pues justamente porque todos somos diferentes, nosotros representamos aquello, con mucho Claro, orgullo, ¿no? exactamente. Eh, Entremos al inevitable tema, porque es un tema muy relevante en la actualidad de la pandemia de coronavirus.
Durante el mes de abril, Móvil aplicó una encuesta llamada Percepciones e Impacto del Coronavirus en Personas LGTBI más de Chile. ¿Qué motivó este levantamiento de información y cuáles fueron los principales resultados que obtuvieron, si es que ya tienen más o menos sistematizada la información de ella? La motivación estuvo dada porque empezamos a recibir muchas más denuncias que lo habitual, comparado con marzo y abril del año anterior, de violencia intrafamiliar. Nosotros pensamos quizás serán las cuarentenas, los toques de queda. Esto de permanecer mucho más tiempo en casa está haciendo que los conflictos sean más persistentes o afloren en aquellas casas donde nunca habían existido antes. Y la verdad es que eso no fue la motivación principal. Y luego, a partir de esa motivación principal, nacieron motivaciones secundarias. Tenemos que saber lo que sucede en una pandemia que es de carácter mundial. ¿Qué está sucediendo con nuestra población? ¿Qué está pensando? ¿Qué está queriendo? ¿Para dónde va la micro? ¿Qué es lo que estás, cómo lo interpreta? Y la pregunta final de fondo era si son necesarias o no políticas públicas específicas para abordar la realidad LGBTI en el marco de la pandemia. Los resultados son varios. Yo creo que el más significativo es que efectivamente el 40% reconocía que los conflictos en su casa a propósito de su orientación sexual o su identidad de género habían aumentado. Yo creo que quienes más están sufriendo esto es la población trans, porque la población trans suele expresar su género, su identidad de género primero afuera de su casa y no primero en su casa. Y también pasa con los gays y lesbianas, que los sociabilizan primero lo que son con sus amigos más cercanos y no con su mamá o su papá. Eso, datos de mi cuenta previa han arrojado eso. Y eso hace que en algún momento tú digas, no basta, si tú voy a estar todo el rato encerrado en mi casa, por algún lado tengo que fluir, por algún lado tengo que ser y decir lo que soy. Y al ocurrir eso, cuando hablamos de familias que no lo entienden, que no lo toleran o que derechamente lo desprecian, eso genera conflictos graves y tenemos de violencia física, verbal, psicológica contra jóvenes, principalmente jóvenes, menores de 18 años. Y ahí el conflicto es bastante complejo porque nosotros como organización tratamos de definir de qué manera podemos ayudar, porque uno podría decir, será re fácil que vayamos a la fiscalía, a la policía civil y denunciemos violencia intrafamiliar. Sí, es re fácil, pero ¿a dónde va a ir ese niño o niña? Estoy seguro que el Sename, que a pesar de todo lo que está viviendo, quizás prefiera vivir donde está que irse a otro lugar. Entonces, la única vía que tenemos para poder ayudar en estos casos, tampoco es a través nuestra, directa, porque nosotros siempre pensamos si va el móvil, es como echarle fuego, es como echarle benzina al fuego, porque si es una familia homófoba, lo que menos va a aceptar es que el móvil aparezca ahí. Entonces, a través de terceros siempre tratamos de llegar. A través de una profesora jefe, o un profesor o profesora que le cae bien al niño, o de una inspectora, o del vecino, o de un pariente que sí apoya, tratamos de que a través de eso inducir a la familia que está discriminando. Yo creo que es muy difícil hablar, si los resultados de la encuesta lo arrojaron, hablar de que se requieran de medidas focalizadas específicas para gay o lesbianas. Lo que sí creemos que debiese haber un trato igualitario. Cuando digo igualitario es que cuando se habla de violencia intrafamiliar, porque el Estado ya ha hablado de violencia intrafamiliar en el marco de la pandemia, deberían visibilizarse estas violencias intrafamiliares, porque cuando no se visibilizan, no se sensibiliza a esta familia en que lo que están haciendo está mal. Entonces ha habido una tendencia a solamente hablar de la violencia intrafamiliar que sufren las mujeres, y mujeres heterosexuales, además, porque tampoco es que se amplíe la visión de lesbiana o trans o bisexual, y eso, esa falta de sensibilidad de política pública yo creo que hace falta. Ahí sí haría falta, y yo creo que te cuentas claro en eso. Pero en el caso de la población trans, sí hace falta política específica, ahí sí, y focalizada. Ahora, el drama más grave que tenemos con la población trans en cuarentena es que el registro civil dejó de dar horas para que ellas pudiesen sacar su cédula de identidad. Y el drama es que si ellas piden permiso en comisaría virtual como cualquier mortal, primero es que ellas, lógicamente las personas trans tienden a poner en los documentos el nombre social, no su nombre legal. Y al hacerlo, van a ser vigiladas o revisadas por personal policial. Y la policía, principalmente carabineros,
tiene una trayectoria indiscutible de discriminación a la población LGBTI, de violación a los derechos humanos. Entonces, quien te va a vigilar con mayor frecuencia que en el pasado van a ser aquellos que vulneran tus derechos. Entonces, la situación es bastante dramática para la población trans. Yo creo que si hubiese que hablar de alguna política focalizada, tiene que ver con esto, que el Estado debía haber implementado esta atención virtual para el cambio de carnet, no porque sea una población que requiere un privilegio, sino porque tiene que cumplir con un aspecto sanitario que se le exige a todos, pero en este caso no se puede cumplir porque su nombre no coincide con su estética. Y eso impide cumplir con la exigencia sanitaria. O sea, ni siquiera es una petición especial, sino que es una petición para cumplir con la exigencia sanitaria que está haciendo el Estado. Y eso ha sido bastante complejo y difícil y doloroso, porque yo creo que para poder entender lo que es que tu cédula de identidad no, no interprete tu nombre ni tu sexo, hay que vivirlo, y el drama es mayúsculo. Y además tener que escribirlo para pedir permiso, es doble, porque es como una tortura, entonces, psicológica. Entonces, es por eso que yo creo que ahí debió el Estado haber tenido un poco mayor de sensibilidad y haber acogido lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, la CIDH, en abril pasado dijo, que esto es un asunto prioritario para cumplir las cuarentenas, que se facilitara el acceso de las personas trans al cambio de nombre y sexo legal de manera rápida, sin obstáculos, y acá aún no sucede eso. Qué dramático en realidad. Es difícil cuando una no lo ha vivido, poder comprender bien la magnitud de una situación que para una es una simpleza, ¿no? El tema de un nombre escrito en una tarjeta. Y el trabajo de ustedes bien de joyería. Nunca había pensado que efectivamente cuando se encuentran en situaciones de discriminación, que móvil vaya directamente es como ponerle más leña al fuego, efectivamente. Entonces ahí realizan ustedes un trabajo de escala, un escalamiento bien trabajo de hormiga. Sí, Qué impresionante. sí. Sí, ese es justamente yo creo que el más angustiante, porque a veces no encontramos a nadie. Además que los adolescentes suelen decir que no tienen a nadie, y hay que buscar, hablar, y siempre aparece alguien por ahí escondido, un vecino, alguien. Pero la lógica de la primera es que no tengo a nadie, y sí, hay que buscar siempre le decimos, alguien debe entenderte, alguien debe aceptarte, y lo hacemos ahí. Y lo mismo que pasa cuando te encarcelan, o sea, cuando los papás, esto antes de la pandemia sucedía mucho, ahora no es necesario que pase, pero cuando a una chica, sobre todo pasa con las chicas más que con los hombres, cuando a una chica le descubren que tiene una pareja, mujer, la suelen encerrar en la casa, quitarle el celular, quitarle el acceso a internet, a veces por semanas, por días, y nosotros nos enteramos a través de las novias, de las parejas de ella, lo que está sucediendo. Y ahí en la ida al colegio. Oye, ¿en el colegio saben que está pasando esto? No, ahí hablas con el colegio, para que el colegio vaya y toque la puerta y diga, esta chica no ha venido a clases de 2 semanas, ¿qué sucede? Eh, y eso es algo muy continuo. También hemos tenido casos donde siempre se habla de que a los adultos mayores les cuesta más entender, pero teníamos casos muy lindos donde la mamá ha sido más incomprensiva que la abuela, y la abuela, hemos tenido 2 o 3 casos en los últimos años donde hemos logrado que la abuela quede con la custodia porque la madre no entiende a su hija o hijo. Y eso también es algo muy común. Qué bonito trabajo. Por último, pensando que obviamente nosotros somos una institución de educación superior, ¿cuál crees que son los desafíos para el ALE futuro profesional en términos de espacios de trabajo y aporte desde disciplinas sociales a la defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex? ¿Cuál crees que puede ser el aporte, por otro lado, de nosotros como academia en esta misma línea, que nos puedan ayudar a actualizar, a nutrir nuestras mallas, contenido de asignaturas para la formación y también áreas de investigación? Sí, yo creo que un aspecto muy relevante es identificar carreras que pueden ser claves para el cambio cultural favorable a los derechos humanos LGBTI. Y hay varias carreras. Yo creo que una que es crucial es psicología. Nosotros no entendemos todavía por qué la temática LGBT no es parte obligatoria de esta malla. Si, es como lo que uno recurre siempre cuando tiene un conflicto, sobre todo cuando es adolescente. Entonces, no sé, que las mallas de psicología todavía no en términos formales, ¿no? En términos de obligatoriedad, esta no sea una temática incorporada con fuerza, es algo que se echa mucho de menos.
Las pedagogías también son para nosotros la pedagogía es la madre de todas las batallas, porque en definitiva en la educación, si los chicos y chicas desde pequeños saben que hay distintas personas, distintas formas de amar, de expresarse y sentir, cuando ya tengan 5 años les va a dar lo mismo, ni siquiera va a ser tema. Y eso es lo que tiene que apuntar la pedagogía. Hemos visto mucho resistencia, por ejemplo, a que los educadores de párvulo o la educadora de párvulo se involucren en esta temática cuando es ahí donde debería se requiere una intervención mucho más sistemática y clara. Nosotros siempre nos da mucha pena porque hemos tenido casos muy claros de niños o está en el jardín infantil, algo típico que pasaba el día de la padre o el día de la madre, que te piden dibujar algo para tu mamá o tu papá. Y cuántas veces muchas veces nos han llegado casos de chicos y chicas que dicen, yo quería hacer 2 dibujos porque tengo 2 papás o tengo 2 mamás, pero el tiempo que había, la estructura como estaba pensada esa clase, era pensada para alguien que tenía una madre o un padre. De hecho, ni siquiera está pensada para quienes no tienen ni padre ni madre. Entonces, ese tipo de sutilezas que excluyen al alumno, a la alumna, al estudiante de manera automática, son algo que debiesen abordarse. De hecho, es muy importante que quienes estudian Derecho tengan conocimiento de cuáles son las leyes y las políticas públicas que se ha ido avanzando. Trabajo social también es un área que nosotros consideramos tremendamente sensible para nuestros derechos, porque al final de cuentas es con la que uno entra a acceder a las políticas públicas y una trabajadora o un trabajador social sesgado en esto, dificulta el acceso a un beneficio o a alguna asistencia social que consideramos que no debiese suceder de esta manera. Yo creo que una manera de entenderlo es involucrando en carreras clave, meterle el tema de manera obligatoria y a lo otro hacer un barniz, un electivo o un barniz o algo que se pueda, a lo menos tener una noción básica, pero siempre con esta visión, que es que no hay que aprender mucho de esto. Si cuando nosotros dicen, ¿qué quiere un gay? ¿Qué quiere una lesbiana? ¿Qué quiere una? Pero es que queremos lo mismo que los heterosexuales, que no somos distintos. Entonces, tampoco es buscarle tanto. Es como bien elemental, la verdad. O mucha gente dice, ¿cómo deberíamos explicarle a alguien lo que ustedes quieren? Es que queremos lo mismo que tú. Yo creo que aquí lo que sucedió también es que ha habido hay distintas visiones también de hacer la lucha LGBTI. Hay una lucha que habla de que nosotros somos comunidad. Y hay otra, que la que pertenece al movimiento, que nosotros pensamos que las personas LGBTI no constituimos una comunidad. Simplemente somos una población de personas tan dispersa como la heterosexual. Cuando tú levantas el concepto comunidad, da la sensación de que yo gay tengo intereses comunes con otro gay solo por el hecho de que ambos somos gay, sin ninguna otra razón de ser. Y la verdad es que yo no tengo nada que ver con un gay ultraconservador o con un gay religioso ni con un gay millonario, porque no tengo nada que ver con eso. Entonces, y así sucede que las diferencias son tantas como tantas personas hay. Y cuando este concepto de comunidad se levanta y se habla, y está escrito en todos lados, tú pones la palabra comunidad, la comunidad LGBTI, la comunidad LGBTI, hasta nosotros a veces nos sale la comunidad LGBTI, pero es un concepto que desde el punto de vista sociológico, la palabra comunidad involucra mucho, no es, involucra compartir cultura, compartir formas de ser, compartir miradas de la vida, eso implica una comunidad, y aquí el hecho de ser gay, yo no nazco compartiendo nada con nada, por el hecho de que compartimos una orientación sexual la misma. Yo creo que sacarse esta idea ayuda mucho a entender de que la manera de comprender a las personas LGBTI es asumiendo que no tienen ninguna otra diferencia conmigo más que el objeto de deseo, hombre o mujer, y en el caso de la población trans, la manera como expresa su identidad de género. Pero aparte de eso, todos los demás son inventos. Nosotros nos mucha risa porque todavía llegan a nuestra sede empresas a ofrecernos servicios de tenemos un perfume para gays, para que ustedes nos ayuden a decir, ¿cuál sería ese perfume? O vinos para las parejas gay o lesbianas. ¿Qué tienen que ver los vinos? ¿Cuál sería ese vino que tendría sabor gay o lésbico? La gente se pasa rollos con estas cosas, cree que hay una manera de entrar y no. No, la verdad es que somos muy distintos. Así como los heterosexuales no tienen nada que ver unos con otros,
en gusto, lo gay, lesbiana, no tiene nada que ver con otro gay, lesbiana o trans, por ese tipo de cosas. Ramón, muchas gracias. De verdad que ha sido una conversación súper nutritiva para mí. Espero que también para las personas que puedan ver esta entrevista también lo sea. Aprendí mucho, aprendimos mucho, compartimos mucho, así que por mi parte está todo cumplido. Estamos seguros y seguras que para la formación en ciencias sociales, por ejemplo, el tratar esta temática es de alta relevancia. Sin ir más lejos, nombraste las 2 carreras que efectivamente impartimos en esta facultad, en esta universidad, y bien lo dices, ¿no? Nosotros tenemos en el proceso formativo de nuestros estudiantes el desarrollo de la temática al interior de cursos, ¿no? Pero ahí tal vez el desafío es pensar, bueno, ¿por qué no lo convertimos en una temática más central, transversal, no como un problema, sino que el problema es la discriminación, el problema tiene que ver con, desde un enfoque de derechos humanos, el tratamiento del mundo gay, bueno, se me fueron los otros conceptos, como te dije, no soy Ético, experta. sí. Exacto. Y cómo finalmente desarrollamos una lógica un poquito menos discriminatoria, ¿no? Si finalmente por ahí va el asunto y no generar mayores sesgos. Te agradecemos a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y esperamos encontrarnos en otros espacios. El móvil nos ha acompañado en actividades en otros momentos y siempre han tenido la mejor de las disposiciones para entrar a las universidades a desarrollar y profundizar en esta temática. Sí. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Y sobre todo por abrir el espacio en estos momentos tan difíciles. Que estos temas suelen bajar a segundo, último grado y que la universidad esté preocupada en este periodo tan complejo para todos de esta temática es una señal muy bonita. Gracias. Bueno, nos vemos entonces en un próximo capítulo y hasta luego.